¿Por qué atraemos a ciertas personas y situaciones a nuestra vida? Y yo creo que esto quedó bastante claro el día de ayer cuando hicimos este análisis tan profundo sobre este tema y adicionalmente con las preguntas que seguramente ya respondiste en tu cuaderno de trabajo. Hoy, en esta lección, vamos a hacer un trabajo inclusive un poco más profundo o sobre todo para que se termine de entender estos conceptos que muchas veces no son fáciles. Es decir, vamos a hacer un trabajo de introspección retrospectiva. Es decir, vamos a ver hacia adentro y hacia atrás para ver esas heridas que quizás en tu caso no han sido sanadas, heridas quizás pequeñas, quizás no tan significativas, para algunas personas heridas un poco más grandes, pero al final de cuentas, no importa si la herida es pequeña, mediana o grande, esta herida debe ser identificada para trabajarla. Y a continuación vamos a hacer una reflexión y quiero que sepas que algunas de estas reflexiones yo las extraje de un programa que hizo Carlos Fraga, quien es un periodista venezolano, seguro sabes a quién me refiero, es excelente y quiero leerte algo que a mí me parece vital para también entender esto. Lo que más temes es lo que más atraes. Y la atracción de la pareja se puede manifestar por la parte más vulnerable, porque atraemos desde las necesidades no satisfechas del pasado. Y nunca tendrás el amor que sueñas, tendrás el amor que necesitas. Y yo quiero mencionarte que nosotros amamos desde la manera en que aprendimos a amar e inclusive desde la manera en que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Es por eso que en esa parte de vulnerabilidad, desde donde tú atraes, desde la parte más débil, sin tú ser consciente, es allí cuando esta otra persona que viene y que entra a tu vida, viene a mostrarte parte de esa herida para que definitivamente sea sanada y que evoluciones con ella. Y ojo, esto no quiere decir que, somos nosotros los únicos que tenemos heridas. Todos tenemos heridas. Ese hombre con el que tú estabas, él también quizás tenía su propia herida y ahí es cuando, muchas veces atraemos porque lo que no tiene el otro, tú lo complementas y viceversa. Y no me refiero necesariamente a las cosas positivas, sino también a las cosas negativas. Por eso esto hay que entenderlo en un contexto un poco más amplio. Y yo sé que en este momento debes estar preguntándote, yo sé que ayer vimos algunas formas de sanar esta herida y ahorita quiero también profundizar en cómo llevar esta parte de la sanación de heridas a un puntico, a un paso más adelante. Ayer te indicaba que una de las formas, de las vías para sanar las heridas del pasado es a través del perdón, es decir, de perdonar las personas y situaciones de nuestro pasado. Y aquí quiero darte el siguiente ejemplo. Cuando piensas en tus padres o en las personas que te criaron, piensa que ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance y con los recursos que tenían disponibles para hacer lo mejor que pudieron con esas circunstancias, es decir, de darte la crianza que tú recibiste. Y cuando nosotros lo vemos desde esta perspectiva, entendemos también que ellos a su vez, en sus crianzas y en su adolescencia, vivieron una cantidad de experiencias en donde también hubo heridas que han venido siendo arrastradas y es por eso que yo creo que cada generación viene a aportar algo nuevo, viene a aportar algo distinto porque cada quien viene arrastrando lo suyo. Y lo mismo haremos nosotros, trataremos de ser los mejores padres del mundo, pero siempre van a haber algunas heridas que los niños van a tener. Lamentablemente es así. Lo otro, lo nuevo que te quiero mostrar hoy es que otra forma de sanar las heridas es a través del agradecimiento genuino. ¿Y a qué me refiero con esto? Es agradecer la situación en su conjunto, agradecer los padres que tuviste o las personas que te criaron, porque las personas van a tener diferentes tipos de situaciones en la vida y a ti te tocó vivir esta cajita que está aquí. Es una manera, cuando se agradece, de ver y agradecer que Dios te mandó esta experiencia y que hay experiencias que son a los ojos de nosotros, por supuesto, experiencias que son mejores, pero hay otras experiencias que son inclusive muchísimo peores. Entonces es agradecer lo que tienes y lo que viniste a trabajar en este mundo de una manera totalmente sincera. Lo tercero, que también es bueno para sanar las heridas, es honrar a tu pasado. Y a lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando piensas en tus padres, honrar se refiere
a respetar y poner en su debido sitio a las personas que en este caso nos ayuda, o sea, nos criaron, nos dieron, nos llevaron de la mano en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Y esto, honrar, no necesariamente quiere decir que tú ames o que tú quieras, pero sí la honra quiere decir el respeto, quiere decir que tú estás aquí en este momento viendo este video gracias a tus padres, porque de no haber sido por ellos, si ellos no te hubieran engendrado, tú no estarías aquí. Entonces, independientemente de cualquier cosa, los padres hay que honrarlos. Y otra manera de ver, por ejemplo, de cómo honrar el divorcio, que yo sé que esto suena difícil, que suena inclusive como desubicado. Una manera de honrarlo es viendo qué te ha dejado todo esto. Y es que cuando tú honras el divorcio te puedes dar cuenta que este divorcio quizás te ha dejado unos hijos buenos, unos hijos bellos y maravillosos. Y entonces, independientemente de lo que haya sido ese hombre, todo lo que tú viviste te llevó a los niños. Y si no tienes hijos, quizás te ha llevado a tener una cantidad de experiencias maravillosas o inclusive a ser exitosa en otras áreas de tu vida. Entonces me parece que definitivamente estos tres conceptos, el perdón, el agradecimiento y la honra, van de la mano. Recuérdalos y manténlos en tu mente para que puedas seguir tu proceso de sanación de heridas. Recuérdate que esto no es algo de que, ay, bueno, sí, 1, 2, 3, ya lo repasé y ya. Esto es un proceso largo, esto es un proceso que requiere de constante atención. A continuación, te voy a mostrar algunos ejercicios para continuar en este proceso de profundización en aquellas cosas sobre las cuales tenemos responsabilidad y que atraemos a nuestra vida. Yo quiero que veas estos ejercicios como si tuvieras un rompecabezas enfrente y fueras colocando las piecitas y fueras descubriendo cada vez más el panorama, es decir, cómo se va viendo ese rompecabezas. En este caso es cómo se va viendo tu vida y cuáles han sido las responsabilidades de tu pasado. Y quiero entrar con lo primero, que es las causas de tu divorcio y tu cuota de responsabilidad. Y aquí a lo que me refiero es a que anotes en tu cuaderno de trabajo las 2 o 3 causas, las más importantes. Y yo sé que tú vas a tener la tentación de decirme que tú no quieres anotar eso porque tú lo tienes en tu mente, lo tienes clarito. Pero ¿sabes qué sucede? Que cuando tú te entregas a este ejercicio de escritura terapéutica, tú te puedes dar cuenta que tú vacías una cantidad de cosas que están en el pensamiento, pero que al vaciarlas allí puedes darte cuenta cómo estas, por lo menos una de esas causas, conecta con los ejercicios que hicimos ayer y con las preguntas que respondiste. Y allí es cuando tú vas a decir, ya estoy entendiendo, por lo menos hay una causa que definitivamente está asociada con mi pasado. Y es decir, es como si consiguieras esa pieza que te da el panorama total y tú dices, wow, ahorita lo veo más claro y ahorita entiendo mejor todo este tema de estas 2 lecciones que han sido tan importantes. Lo segundo es evaluar la responsabilidad que tenemos en nuestra forma de ser y en el reflejo que los otros tienen para mostrarnos. Y aquí es importante saber que no solamente tu historia personal, los condicionamientos sociales, lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestras vivencias, no solamente eso nos puede estar guiando hacia ciertas experiencias en nuestra vida. También la forma de ser de nosotros y lo que decimos que nos gusta o no nos gusta sobre ciertas circunstancias de la vida también nos pueden estar aproximando hacia esas experiencias. Y aquí es importante darte cuenta que muchas veces lo que nosotros decimos que odiamos en el otro, que detestamos en el otro, puede ser algo que tenemos en nosotros mismos, que no nos damos cuenta y que tenemos que trabajarlo internamente. Y aquí yo te hago la siguiente pregunta. ¿En qué te parecías tú a tu ex esposo? ¿En qué similitudes tenías tú con ese hombre con el que tú conviviste tanto tiempo? Y en principio es difícil verlo, pero cuando me refiero a similitudes son cuáles son esas cosas que te sacaban de quicio, que no te gustaban de él. Y quiero que las anotes y te invito a que las anotes, porque cuando tú lo haces te das cuenta que quizás ese hombre lo que estaba haciendo es mostrándote un reflejo importante de algo que tú tienes que trabajar internamente. Y en el cuaderno de trabajo hay un ejemplo mío personal que yo creo que ayuda a visualizar esto. Trabajar las debilidades de la personalidad.
En la lección 10, nosotros revisamos la importancia del autoconocimiento y de cómo la autoestima nos podía ayudar a nosotros a revisarnos, a entendernos y sobre todo a celebrar nuestras fortalezas y nuestras cosas buenas, porque ese autoconocimiento nos puede llevar hacia un mejor nivel. Pero ¿qué sucede? Que también es muy importante autoconocernos e identificar las debilidades de nuestra personalidad. Es decir, esas cositas que no nos gustan tanto, pero que mientras más conscientes las hagamos, nosotros podemos movernos hacia relaciones más maduras, hacia relaciones más ricas, porque definitivamente las debilidades de la personalidad de cada uno, porque todos tenemos nuestras debilidades, eso va a afectar negativamente a la relación con el otro. Entonces, mientras más conscientes hagamos nosotros estas debilidades y las maduremos y las trabajemos, nos podemos acercar a relaciones mucho más ricas y mucho más maduras y mucho más buenas para nuestro futuro. Y ya para cerrar, ahorita para cerrar es importante hacer compromisos. Es decir, ya luego de estas 2 lecciones que trabajamos, yo te pregunto a ti, ¿en qué te comprometes? ¿En qué estás dispuesta, por ejemplo, a perdonar? ¿Qué estás dispuesta a dejar ir? ¿O qué estás dispuesta a cambiar o a mejorar inclusive en tu personalidad, en tu forma de ser para definitivamente acercarte a atraer aquello que realmente deseas en tu vida? Nuevamente, todo esto está en tu cuaderno de trabajo. Así que bueno, eso es todo por hoy. Yo espero que definitivamente esta lección te haya servido, te haya ayudado y que ahorita para este momento tengas el rompecabezas mejor armado y puedas tener el panorama mucho más claro. Nos vemos en la lección de mañana. Cuídate mucho. Chao, chao.